el principio. Génesis, capítulo 1, versículo 1. Estos muchachitos los vemos ahí como si nada. Estos muchachitos tienen una preparación tremenda. Sí. Tienen 3 años de estar con el Instituto Bíblico de Sara. Bueno, dice, mire, primero vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios, Génesis 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el principio de todo, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador. Dios es el creador de todo, el hacedor de todo. Y dice la misma Biblia que en esos 6 días en los que Dios trabajó, Dios creó cielo, tierra, creó las aves, las plantas, creó Dios todo lo existente y dice que creó Dios al hombre. Desde arrancando de allí podemos mirar que Dios es el creador y hacedor de todas las cosas, ¿verdad? Aún de nosotros, porque no nos hicimos nosotros mismos ni somos casualidad. Somos creación de la mano de Dios como todo, por la misma palabra que Dios expresó y dijo Dios, es lo importante. Así que pues hoy quiero que hablemos entonces de volver al origen, Dios y su palabra y la vida eterna. Dios, su palabra y la vida eterna. Son los 3 puntos clave que tenemos que tener en cuenta. Ese es el fundamento, ese es el cimiento. Esas son las piedras que se necesitan para edificar nuestra vida espiritual. Así que pues, hay muchas ideas de quién es Dios. Hay muchas ideas por allí. Cuando hacemos una pregunta, ¿verdad? Creemos de que entre todas estas solamente tenemos a Dios como el proveedor, el que nos provee de todo. El Dios es el que nosotros le pedimos y es ese Dios que está obligado a darnos. Y en muchos casos cuando no da, hay resentimientos. Y ese es el caso de muchas personas que no entienden bien cuál es el concepto en el que Dios nos tiene a nosotros y en el que nosotros debemos tener a Dios. Dios no está solamente para proveernos, decirlo así, nuestros caprichos, nuestros deseos. Dios como creador, dice la Biblia que por medio de Jesús es nuestro Padre. Y como nuestro Padre, Él sabe, ¿verdad? Él sabe que tenemos necesidad. Pero también Él sabe qué es bueno para nosotros y qué no es bueno para nosotros. Qué nos conviene y qué no nos conviene. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Es que Dios no solamente es para darnos, sino que Dios es el hacedor de todas las cosas, es el creador y a Él debemos darle la gloria y la honra siempre. Arrancando de allí, estaba esta semana hablando con un señor, es que arrancando de allí debemos tener algo claro. Dios es el creador, el hacedor de todas las cosas y nadie en absoluto puede negar esa verdad. Nadie puede negar esa verdad. Romanos capítulo 1 arranca mostrando a ese Dios. Y dice que todas las cosas hechas, todo lo que vemos, todo lo que existe, muestra la gloria de Dios. Muestra la gloria del Creador. De allí muchas personas de pronto se han ido a la teoría de eso del Big Bang y también se han ido a la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque todo tiene como una secuencia. Todo tiene una secuencia y como en esa secuencia se ve el pincelazo del autor, entonces optamos por decir que hubo una evolución. Pues queda más fácil decir que hubo una evolución antes de decir que hubo una creación. Porque de ver es como, yo siempre doy como ejemplo algo, y es que un pintor, un artista, su obra se conoce por los detalles que ese artista deja en cada una de sus obras. Y no cabe duda que este mundo perfecto tiene las pinceladas
de un autor, de un artista, de un ser que no es hecho por el hombre, sino que el hombre es hecho por él. Amén. Esa es el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, el Dios de hoy es un Dios hecho a la imagen y semejanza de cada persona. Cuando dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, el asunto está ahora ¿cómo se llama eso? Viceversa. Ahora Dios está hecho a la imagen y semejanza de cada quien. Es decir, cada quien se crea su propio Dios, a su gusto, a su manera. Y a ese Dios venera, a ese Dios es el que adora. Y a ese Dios es el que él le pide. El Dios hecho a su imagen y conforme a su semejanza. Por esa razón es que hay muchas personas que cuando se le va a hablar del evangelio siempre hay una línea, ¿verdad?, que no les deja que le llegue la bendición. ¿Por qué? Porque esa misma línea la han puesto ellos por crear ese Dios a su imagen y conforme a su semejanza. Ahora, para no alargar tanto el tema, ya sabiendo de que Dios es el creador, el absoluto, y que solo hay un Dios y no es hecho a la imagen del hombre, sino que el hombre fue hecho a la imagen de él, ese Dios también nos habla. Ese Dios también nos habla. Y también ahí hay otro problema. Porque creemos que todo lo que a nosotros se nos viene a la mente, si somos creyentes, ya eso viene de parte de Dios. También en muchos casos creemos que todo, ¿verdad?, lo que yo diga, ya habiéndome creado yo ese Dios a mi manera y a mi semejanza, todo lo que yo piense, ya eso es voluntad o es palabra de Dios. La única palabra de Dios se llama la Biblia. Y para nosotros conocer a ese Dios, tenemos que conocer su palabra. Y es allí donde se crea otro problema. Porque muchas son las personas, ¿verdad?, que dicen conocer a Dios. Y dicen, la Biblia dice, cuando en realidad son dichos callejeros. Como dije yo ahorita, yo dije un versículo bíblico y dije, como dice el dicho. Y no es el dicho, Jesús lo dijo. Pero hay personas que toman el dicho y lo dicen como si Dios lo hubiese dicho. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo. Yo sé que habemos aquí muchos que ya conocemos esta parte, pero también estamos comenzando hoy y queremos comenzar desde el principio para que todos tengamos claro. Segunda de Timoteo, ya en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 3. Versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo, aquí está. Dice la palabra, segunda de Timoteo 3, 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo primero que miramos es que toda la escritura, hoy le decimos la Biblia, dice, las sagradas escrituras es inspiración de Dios. Es exhalada de la boca de Dios. Toda la escritura es inspiración divina. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Fíjese que dice toda, no dice parte. Ni la que me gusta, desechando la que no me gusta. Sino toda la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito de que toda la Biblia es la palabra de Dios? Para que nosotros conozcamos a ese Dios y conozcamos las buenas nuevas que tiene para nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a andar con una persona
¿Cómo nosotros vamos a andar con una persona que no sabemos cómo piensa, cómo actúa, ¿verdad? Ni qué le gusta, ni qué no le gusta? La Biblia dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Andarán juntos si estuvieran de acuerdo. O sea, es decir, yo ando con una persona porque estoy de acuerdo con él. Esa persona actúa y yo debo también mirar cómo él actúa, ¿verdad? Y entrar en esa amistad. Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Eso quiere decir que para yo andar con Dios, yo tengo que conocer a Dios. Para yo acercarme a Dios y sentir que estoy cerca de Dios, tengo que conocer a Dios. Usted ha visto cuando en los aeropuertos, en las películas más que todo, cuando alguien va de una ciudad para el otro lado, para otra ciudad, y no conoce a aquella persona que está allá, siempre lleva como que, o el que está allá tiene una cartelera con el nombre de que supuestamente está esperando, ¿verdad? Eso lo ve usted en las películas. Siempre pasa eso, como yo no lo conozco, pero tengo el nombre, ¿verdad? Y lo hago así para que cuando él me vea, me identifique. Nosotros no podemos andar con alguien que no conocemos. Por esa razón muchas personas no se acercan a Dios, porque no conocen a Dios. De pronto lo que tienen es un concepto de Dios, pero no tienen claridad en sí de quién es Dios. ¿Y por qué no tienen claridad de lo que es Dios? Porque no se acercan a su palabra. No se acercan a lo que Él dice. No buscan de saber lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios le desagrada. Cuando mi esposa y yo éramos novios, ella tenía su manera de vivir y yo tenía la mía. Ahora sí, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Ella estaba en su mundo y yo estaba en el mío. Y cuando uno se mete a convivir con esa persona, es un choque de dos mundos. Sus caprichos, sus gustos con los míos. Siempre hay choque, eso pasa en toda relación. Pero a medida que usted va avanzando con esa relación, a medida que usted va avanzando en esa relación, usted va conociendo a la persona, cuáles son sus gustos, qué le gusta, qué no le gusta, ¿verdad? Y esa persona también de nosotros se va conociendo porque hay una relación con la otra persona. Cuando usted intima con Dios, cuando usted se acerca a su palabra, cuando usted escudriña la Biblia, cuando usted lee la Biblia, usted comienza a entender qué le agrada y qué le desagrada a Dios. Y como cuando estamos enamorados, queremos hacer lo que a la persona le agrada. Queremos agradarle a esa persona. Y entonces hacemos las cosas como a él le gusta o como a ella le gusta. Eso es así de sencillo. Intimar con Dios es acercarse a Él. Y dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil, es decir, la Biblia tiene una utilidad. Y es una utilidad muy, muy importante para nuestras vidas. Dice, y es útil ¿para qué? Para enseñar lo que se está haciendo ahora. Dice, para redarguir, para corregir, aunque a muchos no les gusta, para instruir en justicia. Pero dice, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea ¿qué? Perfecto. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, cuando nosotros miramos lo que a Dios le gusta, lo que a Dios no le gusta, desechamos cosas que de pronto a nosotros nos fascinaban o nos fascinan, las ponemos a un lado para complacer a Dios, para agradarle a Él. No nos va a gustar, no nos va a gustar, pero queremos agradarle a Él. Queremos buscar la forma. Y es allí que dice, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Le digo algo, yo hago cosas no porque yo las quiera. Ay, Rafa es buena gente, no. Yo hago cosas porque Dios demanda eso de mí. Yo le soy honesto. Yo hasta hace unos días estaba hablando, yo he sido explosivo.
Yo he sido una persona que cuando iba a reclamar o cuando algo no salía como yo quería, se me cambiaba el rostro. Y todo el mundo se daba cuenta cuando hay rabia. Y soy explosivo. Hasta cierto punto, yo he venido en estos meses dejando eso a un lado y poniendo de mi parte, porque eso no le agrada a Dios. Y les digo, buscando la forma de agradarle a Él. Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, agradable a Dios. Es decir, dejar cosas, poner cosas a un lado que a mí me gustan, pero a Dios no le gustan. Entonces yo quiero agradarle a Dios y por eso entonces las pongo a un lado. En sentido a que tengo cosas que me gustan, que a Dios le desagradan, pero entonces prefiero alejarme de Dios antes que tratar de cambiar esa parte de mi vida. Y una de las razones por las que las personas no se acercan al Señor es porque saben que hay cosas que ponerlas a un lado. Ahora, ese no es el punto. Solamente estoy hablando de que para conocer lo que Dios demanda de mí, yo debo ir ¿a dónde? Las Escrituras, porque hay un Dios creador, hay un Dios que me hizo, hay un Dios que me habla y yo tengo que saber cómo me habla Él a mí. Yo tengo que entenderlo. Yo creo que si usted vino hoy aquí a escuchar el llamado que le hizo Dios, es porque usted quiere escuchar lo que Dios le va a decir, ¿verdad? Eso quiere decir que todos queremos escuchar lo que Dios nos va a decir. Y una de las razones es esa. Primero, de que Dios te dice: yo soy tu creador. Segundo, te dice Dios: yo quiero que hablemos. Yo quiero que usted lo mire así. Dios te dice: yo quiero que hablemos. Yo quiero que dialoguemos. Yo quiero que nos sentemos a tomarnos un té. Yo quiero que nos sentemos a tomarnos una gaseosita. Eso es lo que dice Dios. Yo quiero compartir contigo. Pero tal vez yo te estoy hablando y tú de pronto no me escuchas, no me entiendes, porque no estamos conectados. Eso es lo segundo de esta noche. Lo tercero en esta noche es que el Evangelio es lo verdaderamente importante. Y el Evangelio es para vida eterna. De pronto usted diga: ay, eso todo el mundo lo dice. Eso todo el mundo lo dice tal vez, pero en sí no sabemos qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ay, el Evangelio son esos que se ponen a hacer los que andan por ahí gritando. Ayer estábamos en el Olímpica predicando, haciendo bulla. Y la gente pasa y van, y eso pareciera que como que otros más. Pero no nos damos cuenta lo bendecidos que somos cuando entendemos la forma como Dios nos habla. Lo bendecidos que somos. El Evangelio. Vamos a mirar lo que dice la Biblia en Juan capítulo 17. Vamos a retroceder ahí al Evangelio según San Juan. Hechos, Juan 17. Ahora te voy a decir algo. 17. Vamos a leer del versículo 1 para que entendamos el versículo 3, que es el que queremos escuchar. Dice: estas cosas habló Jesús. Pero ahí está titulado como Jesús ora por sus discípulos. Esta es una oración que Jesús hace por sus discípulos. Dice: estas cosas habló Jesús. Y mira, qué bendecido, hasta fruto cae del cielo. Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3 dice: y esta es
la vida eterna. ¿Qué dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué dice que es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿A quién? A Dios Padre. Y conozcan a su Hijo. ¿Sabe por qué? Porque ese es el Evangelio, la buena nueva. De que nosotros, desde el principio, estábamos condenados. ¿A qué? A un infierno. Estábamos condenados a muerte espiritual por la eternidad. Y la palabra muerte es separación. Así como el espíritu sale del cuerpo, el alma, y se separa el cuerpo y el espíritu, ahí hay muerte. Asimismo es muerte espiritual, pero en este caso es separación de Dios, de tu espíritu, de tu alma, separado de Dios por la eternidad. Eso es la muerte. Y dice la Biblia que estamos condenados a muerte. Pero gracias a ese buen Dios y amoroso Dios, que dice la palabra que envió a alguien en rescate de nosotros. Y ese alguien fue Jesús. Y sabe que ahora nosotros tenemos una misión. Es hacerle ver a las personas que antes había una condenación y hay una condenación actual para que no reciba al Hijo. Ahora, nosotros no estamos buscando para meter a nadie en religión. En el caso mío, pues yo no estoy buscando para meter a nadie en religión. Yo lo último que le hablo a la gente es de religión. Ni siquiera de la iglesia donde yo me congrego les hablo. O sea, del nombre de la iglesia. Siempre mi mensaje es, sálvate. Jesús, Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque a veces creemos que el evangelio es bendiciones ahora. A veces creemos, por lo que hemos visto, que el evangelio es tener bendiciones económicas ahora. A veces creemos que el evangelio, ¿verdad?, es tener salud a montón. Yo les hago una pregunta. Si ese fuera el evangelio, escúchese bien, una de las cosas por las que se están malentendiendo mucho el evangelio dentro de aún de las iglesias, es que las personas están enfermas y las personas se agobian porque se les ha metido a la gente en la cabeza de que si tú estás en el evangelio, la enfermedad no va a hacer estragos en tu vida, que vas a hacer como que se unta de aceite y todo va a repelar, y que el cristiano no se enferma, o el que está en el evangelio no se enferma. Y eso es un error, porque ¿qué le pasa a aquella persona que tú le vayas a compartir el evangelio pero estás enfermo? Y esa persona tiene más salud que tú y no conoce a Cristo. ¿Cómo haces allí? O si el evangelio es bienestar económico, ¿cómo vas a hacer tú para ir a compartirle una palabra a una persona que es rica o que está en mejores condiciones que tú, vive mejor que tú, está perdido, pero tú estás mal económicamente? Estás llevando del bulto. ¿Cómo le vas a compartir? Cuando no entendemos el propósito del evangelio, caemos en el error. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios, no sabemos cómo actúa Dios, no sabemos qué quiere Dios para nosotros. Y nos suponemos que si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Fuera enfermedad. Y la enfermedad carcomiendo. Y agobiado porque, bueno, Dios me está castigando. Al valiente Job lo criticaron sus amigos, lo señalaron. Confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado. Pero el libro de Job comienza de una manera tan impresionante que dice la Biblia que Satanás no podía entrar a la vida de Job porque estaba cercado por la gracia de Dios. Y aunque Dios dijo, bueno, está bien, vamos a mirar, haz con él hasta cierto límite. Y Satanás entró y hizo estragos. Pero el objetivo no era de que Job estuviera bien. El objetivo era de que Job, aún en su necesidad, en su calamidad y en su situación, no iba a maldecir a Dios. Porque lo que había entre Dios y Satanás en ese momento era ver si Job maldecía a Dios.
Porque no le dijo Satanás, ¿acaso usted me dejó a Dios de balde? No le ha acercado sus bienes, no tiene muchos bienes, no tiene, porque eso es lo que Satanás hace. No tiene. Dios le dijo, está bien, vamos a quitarle todo lo que tiene para ver. El reino de Dios no consiste en comida. El reino de Dios no consiste en que tengas abundancias de bebidas. El reino de Dios es otra cosa. Es amor, es paz, gozo, tranquilidad. Eso es el reino de Dios en nuestras vidas. No es tener abundante. No es malo tener abundancia. Es bueno. Pero aún por tener abundancia no quiere decir que la persona no se vaya a enfermar. Había un hombre ciego que mendigaba y los apóstoles, discípulos de Jesús, como muchos cristianos hoy, se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciese ciego? Sí, tú no te puedes enfermar porque estás en pecado. Tú no te puedes enfermar porque estás haciendo algo malo. Tú no te puedes enfermar, confiesa tu pecado y arrepiéntete. Sí, eso es cuando no conocemos al verdadero Dios de la Biblia, al Dios de la Biblia, el que nos habla a través de la Biblia. ¿Qué le dijo Jesús a estos discípulos cuando hicieron esa pregunta? No es que haya pecado él ni sus padres. Todo esto es ¿para qué? Para que la gloria de Dios sea manifiesta. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Mi situación adversa en este momento no es porque yo esté haciendo lo malo, es porque Dios quiere glorificarse en mí. No estoy diciendo que usted no esté haciendo lo torcido, lo que sea, pues si alguien me está escuchando y voy a decir, ay no, entonces Dios no. Lo que está en pecado es pecado. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Estamos hablando de los que están dentro del reino de Dios, los que están viviendo el evangelio. Que cuando no se entiende el evangelio, ¿verdad? Comenzamos a malentender las cosas y comenzamos a agobiarnos, a frustrarnos. Porque de pronto yo estoy en el evangelio, pero tengo una deuda. Estoy en el evangelio, pero no he conseguido mañana para comer. Estoy en el evangelio, pero estoy enfermo. Tengo un ser querido enfermo. Estoy en el evangelio, pero yo no sé qué pasa. Y comenzamos a agobiarnos y comenzamos a meternos en la cabeza de que estamos mal, de que estamos en pecado. Y sabes una cosa, que Satanás te hace creer eso y tú lo crees porque no estás metido en la palabra de Dios. Porque no estás leyendo la palabra de Dios, porque no estás entendiendo lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es ¿qué? Que tengamos gozo, que tengamos paz. Y pase lo que pase, confiemos en que Él está allí con nosotros. Suceda lo que suceda, Él está ahí. Ese es el verdadero evangelio. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia dice que Jesús estaba orando por sus discípulos y Él dijo esas palabras. La vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios, al verdadero Dios, el que está en la Biblia, y a tu Hijo. Porque es claro que Dios fue tan bueno, como dice la misma Biblia en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo. ¿Para qué? Para que quien Él cree no se pierda. Dice la Biblia, mas tenga vida eterna. Mire, yo le puedo decir una cosa ahorita. Yo tengo bases para alardear de la salud. Yo tengo 48 años, ahorita cumplo 49, estoy cerrando ya. Y yo les digo algo, a mí físicamente no me duele nada. Físicamente no me duele nada. Yo no sufro de depresión, yo no sufro de azúcar, yo no sufro de sobrepeso. Yo podría tener que alardear de salud, pero aún así yo no podría decir estás en pecado porque estás enfermo. A nadie me atrevo a decírselo. ¿Sabe por qué? Porque si yo alardeara de eso, como dijo el apóstol Pablo, un aguijón en la carne tengo, ¿no? La Biblia dice que nuestra esposa es carne, de nuestra carne y hueso, de nuestros huesos. Yo no paso enfermo, pero mi esposa pasa enferma. Y mi esposa ahora más que yo. Mi esposa lee más la Biblia que yo. Y se lo digo por eso. Yo digo, es que
por una persona estar en el evangelio no quiere decir que uno se vaya a enfermar. Pero ¿sabes cuándo decimos eso? Cuando no conocemos la Biblia, cuando no conocemos la palabra de Dios. Y a mí me da tristeza cuando yo veo a un cristiano cimentado o un cristiano ya veterano y comienza a hacer esas expresiones. Yo digo en sí, ya no conoces a Dios. No conoces al Dios de la Biblia. Conoces al Dios que tú te has hecho, te has inventado o te has creado. Pero el verdadero Dios, el verdadero ser que está en la Biblia, es el que debemos conocer a través de su palabra. Y por eso Dios ha puesto en mi corazón el deseo. Mira, nosotros salimos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Y le doy gracias a Dios porque ya los pelados están grandes. Y Sara me acompaña y vamos. Vamos allá, vamos acá, vamos aquí, vamos allá, llevando la palabra. ¿Por qué? Porque hay necesidad de conocer a Dios. Hay necesidad de la gente querer acercarse a Dios. Pero hay tanta confusión acerca del Dios de la Biblia que hay gente que se aparta del evangelio. Hay gente que se aparta de lo que están dentro del evangelio, se apartan. Y gente que no quiere acercarse al evangelio. Y gente viviendo una vida aún dentro del evangelio bien desordenada. Porque no se entiende. Lo voy a decir de esta forma. Si Dios nos permite seguir llegando aquí a hacer la célula, el servicio, mi deseo siempre donde voy es: tráigase una Biblia así sea descartonada. Tráigase una Biblia así sea descartonada. ¿Por qué se lo digo? Porque en el instituto bíblico donde yo he venido estudiando todos estos años, el pastor nos dice: no me crea a mí, crea la Biblia. No me crea a mí, lea. Porque a veces de pronto quedamos escuchando lo que se está leyendo aquí, pero usted no sabe en realidad si yo lo estoy leyendo o lo estoy inventando. Escudriñad las escrituras, dice Jesús, porque en ella os parece que está ¿qué? La vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? En las escrituras. ¿Y qué dice Jesús? Ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí es que está la vida eterna. No es lo que yo opine, no es lo que yo me imagine. La vida eterna está en la Biblia. ¿Por qué en la Biblia? Porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. Ellas son las que nos dicen: yo he dicho, dice Jehová. Esta es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos debe decir a nosotros cómo actuar y cómo dejar de actuar, cómo agradar a Dios y también cómo desagradar a Dios. Así que en esta noche no les quito más tiempo, pero les tiendo la invitación a que nos sigan acompañando para que sigamos escudriñando y estudiando la palabra. La palabra, no mi palabra, ni mi idea. Ni yo pienso, ni yo opino, lo que dice la Biblia. Eso es lo que queremos hacer. Y que Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo les invito a que hagamos una oración para cerrar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí en este lugar. Padre amado, yo te pido que cada persona que en esta hora haya escuchado estas palabras, que sepa que no son mi palabra, es tu palabra, amado Dios. Es la santa y bendita palabra, la que nos lleva a vida eterna, la que nos confronta de pecado, la que nos hace glorificar y exaltar tu nombre, la que nos hace y nos muestra cómo podemos alcanzar la salvación y la vida eterna mediante la fe en Jesús, en el único que murió tomando mi lugar, tomando posición en la cual yo merecía por ser un pecador. Pero te plació a ti enviar a alguien para que expiara mi culpa. Y ese alguien es tu Hijo amado, el cual tú dijiste que tenías complacencia y en el cual nosotros nos complacemos hoy de anunciar y llevarlo a los que no le conocen. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, nuestras culpas y aún perdona también nuestras debilidades en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice: amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche, que yo creo que se lo merece. Se merece toda la gloria, toda la honra. Y bueno, mi esposa por ahí tiene un refrigerio.